Amados hermanos, como nos decía el hermano Brian ahora, el día miércoles se abrió un espacio en esta congregación para que se pudiera exponer la palabra del Señor, y esta vez el Señor nos hablaba a nosotros de la importancia de llevar adelante el mensaje del Señor a través de la predicación de ¿qué? Del evangelio del reino. ¿Puede decirlo conmigo? El evangelio del reino. Y esa es una santa encomienda para todos nosotros, el pueblo de Dios. Nadie entre nosotros, el pueblo de Dios, está exento a predicar este evangelio, esta palabra. ¿Sabe por qué? Porque número uno, es un mandato del Señor, es una encomienda puesta primeramente sobre los discípulos en aquella ocasión, y ya casi vamos a estar entrando en la palabra, pero yo créame, que estoy aquí como siervo y no quiero sujetarme solo al bosquejo, sino a lo que Dios quiera hablar a través de nuestras bocas. Hoy la participación me ha tocado, en este caso a mí. Yo no sé si alguno de ustedes podría ser mañana, pero así es Dios, que llene nuestras bocas y que podamos nosotros hablar la palabra del Señor. Entonces decía que nosotros tenemos una santa encomienda. La santa encomienda es para la iglesia. La santa encomienda es para la iglesia. Amados, comenzamos el miércoles pasado, era lo que les estaba diciendo, y Dios trajo un mensaje que por el Espíritu quiso que hoy diéramos continuidad a él, con el nombre que ustedes ven ahí a su derecha, el Evangelio del Reino, el Evangelio del Reino. Nosotros hemos sido, amada iglesia, llamados a pregonar, a predicar y a declarar la palabra de verdad por el Espíritu, y eso es llevar el Evangelio del Reino. No es llevar solamente comida, no es llevar el sustento a alguien y dejarle una bolsita de diario allá afuera, sino enseñarle la verdad de Dios, sino mostrarle el evangelio del reino. Sin evangelio del reino no hay salvación. Sin evangelio del reino no hay Cristo, y sin Cristo no hay salvación. Y si no hay salvación, estamos perdidos. Y esa es la buena voluntad de Dios para con nosotros los hombres. Darnos a conocer a Jesús, a Cristo el Redentor. Y una vez que Cristo entra en nuestras vidas, que Él cumpla propósito en nuestras vidas, sí, y a través de nuestras vidas. Por eso es que el evangelio en los días de Pablo no estaba encadenado, aunque Pablo sí lo estaba, aunque Pablo estaba en una cárcel, el evangelio no está encadenado. Así que dijimos también que es una santa encomienda del Señor. Voy a recapitular un poquito y luego entraremos en lo consiguiente a este mensaje. Y hablamos también de que Dios nos ha hablado a nosotros de muchas maneras. Nosotros, amada iglesia, somos una iglesia que continuamente tenemos pan, y no pan añejo, pan fresco. Los días miércoles, todos los días. Por la gracia de Dios, Él nos ha dado delante y ha puesto delante de nosotros un pastor que nos está dando el pan, bueno, digo domingo y miércoles, pero el pan diario. Es un pastor que está ahí de continuo, y esto lo digo para que nosotros analicemos, pensemos por un momento en qué estamos haciendo con todas esas palabras de verdad, con todo ese mensaje que estamos recibiendo. ¿Qué estamos haciendo? ¿Hacia dónde nos dirigimos nosotros como pueblo de Dios? Según esta verdad de la que muchos nos hemos estado engordando, sí, muchos nos hemos estado poniendo gorditos, por decirlo de alguna manera, en cuanto a las enseñanzas. Pero ¿qué sucede cuando estas enseñanzas llegan a nosotros? Son canalizadas, y hablamos de que nosotros no somos terminales, sino que somos canales de bendición por donde Dios está obrando.
Amén. El pueblo de Dios no ha sido llamado a ocupar solamente una silla un domingo o un miércoles durante los cultos. El pueblo de Dios siempre se marchó para ser luz. Y hablamos de eso también, de lo que dice Isaías 9, cuando relataba el profeta que el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz y que los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció de ellos. Y dijimos que Jesús es la luz, que cuando llega a las tinieblas comienza a resplandecer esa luz poderosa. No es una luz cualquiera, no es la luz que usted está viendo ahorita, es la luz que trae salvación. Esa es la luz de Cristo. Y es lo que veíamos reflejado también en Mateo capítulo 4 y en el versículo del 16 al 17. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz. ¿Verdad qué hermoso? Y los asentados en región de sombra de muerte, dice la Escritura que luz resplandeció sobre de ellos. Esta es la luz de Cristo. Y cuando yo estoy hablando estas cosas, piense por un momento y analicen cuál fue su momento antes de Cristo. ¿Acaso no fueron tinieblas? Y podríamos decir tinieblas como una manera de decirlo, pero si ahondáramos un poquito y viéramos un poquito nuestras vidas antes de Cristo, podríamos ver mucho, pero mucho hedor a muerte. Trapos de inmundicia, eso éramos nosotros antes de Cristo. Y cuántas cosas terribles de las que hasta en vergüenza sentimos algunos en contar estas cosas. Pero sentimos un gran gozo tremendo en bendecir al Señor que nos ha salvado y nos ha sacado de ese mundo de tinieblas, porque eso es lo que Dios hace, traernos de tinieblas a su luz admirable. Hoy gozamos de luz admirable. ¿Por qué? Por la buena voluntad de Cristo en nosotros, el Señor. No estamos hablando las palabras de humana sabiduría, estamos hablando las palabras de Dios. Y decía también Mateo en el capítulo 4, ahí en el versículo 17, que a partir de ahí, cuando luz resplandeció en el tiempo señalado, dice que desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Cuando el reino de los cielos se acerca a una casa, a una familia, a un joven, a una persona que anda de aquí para allá en este mundo, sin Dios y sin ley, comienza una nueva vida dentro de él. Y es lo que a nosotros, amada iglesia, se nos ha enseñado de múltiples maneras, lo que se conoce como el ¿qué? El nuevo nacimiento. Nadie puede despertar a la vida de fe. Nadie puede despertar a la luz de Cristo si no ha tenido un encuentro con Dios. ¿A través de qué? Del nuevo nacimiento. Esta es la operación de Dios sobrenatural sobre el hombre que Nicodemo no entendió en Juan capítulo 3. En esa historia maravillosa, cuando siendo este hombre, un hombre muy sabio y muy entendido en las Sagradas Escrituras, no entendía lo que era nacer del Espíritu. Y más tardito vamos a estar viendo todos esos detalles. Hoy, por la gracia de Dios, hay tiempo y yo me siento muy, muy bien de estar aquí, honrado porque, nosotros venimos de un contexto bien, bien fuerte, bien difícil. Yo recuerdo que yo no me atrevía a hablarle a 2 o a 3 personas al mismo tiempo. Primero porque no tenía las palabras y después porque padecía de una timidez tremenda, terrible, no podía comunicar nada. Pero Dios en su buena voluntad nos escogió para esto y a veces yo le digo al Señor, Señor, ¿por qué yo? Y el Señor siempre viene a recordarme su buena voluntad. Y ¿sabe qué me lo confirma? La gente alrededor, porque están dando gloria a Dios. Y Dios eso es lo que quiere, que cuando nosotros nos prestamos para Él, que Él extienda su reino, que es lo que dice Juan 15, que el Señor es la vid y nosotros los pámpanos. Nosotros no producimos el fruto lo produce el estar pegado a la vid verdadera que es Cristo, y nosotros como pámpanos, sarmientos o ramas, estamos ahí pegados a la vid y entonces llevamos mucho fruto. Cuando el fruto es mucho, eso da gloria al Padre.
Amada iglesia, somos nosotros de lo que dice Juan 15, de mucho fruto, pues Dios se alegra de esto, porque Dios se alegra en el mucho fruto. No me he salido del tema, estamos aquí. Y decíamos entonces que nosotros somos una iglesia muy robusta en cuanto al aprendizaje, en cuanto a la fe. Algunos de nosotros, si nos sentara alguien y comenzara a hacernos algunas preguntas, tendríamos buenas respuestas para ellos, porque el Señor ha alumbrado nuestro mundo de tinieblas. Cada vez que nos exponemos más a Cristo, a la luz, si esta fuera una cruz llena de luz, por decirlo así, el hombre está así, sin Dios. Pero el hombre cuando vuelve en sí, vuelve su corazón a Dios, ahora se deja alumbrar por la luz de Cristo y la luz de Cristo alumbra su mundo de tinieblas. Y ahora sí, no es el hombre, es Dios, bajo la iluminación, bajo su luz, diciéndole al hombre, mira ese rincón ahí, mira, quita ese orgullo, mira esta otra parte, quita eso de ti, mira, déjame que yo haga ahí en esto. Y Dios empieza a hacer una obra maravillosa en el hombre. Y Dios está haciendo una obra maravillosa con nosotros. Yo decía también que algunas de las sillas que ocupamos hoy quizás están vacías porque tal vez nosotros hemos ignorado una salvación tan grande. Porque es grande esta salvación. ¿Qué pasaría, dice la Escritura, si nosotros ignoráramos una salvación tan grande? ¿Tan grande por qué? Porque no fue sencillo. El precio fue muy alto. El precio fue la sangre del unigénito de Dios, que vino a ser más tarde el primogénito entre nosotros, hermanos. Así es que de esa hermosa salvación con la que contamos hoy, que nos lleva, que nos transporta, que nos recuerda quién nosotros somos delante de Dios, debe estar en nosotros como una luz que alumbre el mundo de tinieblas allá afuera, mundo de tinieblas que se manifiesta en una raza caída, que es la raza de Adán, heredada por el pecado de Adán. Así que si en usted ha resplandecido la luz de Dios, la luz de Cristo, esa luz debe transportarse, debe llevarlo a alumbrar el mundo de tinieblas que está presente en muchos que hoy no son iglesia. ¿Sabe por qué no son iglesia? Porque no han creído en Cristo. Y no han creído en Cristo porque no se les ha predicado la palabra de verdad, la palabra del Espíritu. En algún momento alguien les dijo, vamos a una congregación, como en algún momento lo hice yo, y ocupamos un espacio en la parte trasera de la iglesia, y eso fue suficiente para decir, algún día me acerqué a la iglesia cristiana. Qué tristeza, ¿verdad? Porque el Señor quiere hacer una obra completa en nosotros. Siempre le he dicho eso a muchos que han estado cerca de mí, una obra completa en nosotros y una obra completa a través de nosotros. Así es que tenemos que caminar. Estamos diciendo algunas cosas de las que expusimos aquí el día miércoles en medio de pero tanta lluvia. Yo veo como desde las 2:40, yo tengo un registro y eran las 7 y resto y llovía, y aquí habíamos un grupo importante de hermanos que nos reunimos para recibir la palabra del Señor. Dijimos que sin Cristo no hay mensaje, sin Cristo no hay mensaje que predicar. Por eso algunos no predican el mensaje. ¿Por qué? Porque no lleva a Cristo por delante. Y entonces hoy los altares y muchos lugares y muchos centros de reunión se llenan ¿de qué? De grandes y especialistas motivadores. Que yo, para levantarle el ánimo a usted, comienzo a exaltarle su ego, comienzo a exaltarle sus emociones, comienzo a llevar hacia arriba todo lo que usted es, y entonces usted automáticamente se siente inflado, su orgullo empieza a crecer y de repente usted se siente que vuela. Pero yo no necesito volar, yo no necesito correr. Yo lo que necesito es la salvación de Dios. Yo necesito esa salvación de Dios. Y las buenas nuevas son las buenas noticias del reino de Dios.
Las buenas noticias es el Evangelio. Las buenas noticias son Cristo. Si el mensaje no lleva a Cristo, no hay buenas nuevas, no hay resultados, no hay nada ahí. Por eso procura llenarte de Cristo. Para llenarte de Cristo debes tener la palabra, armarte de la palabra, comer la palabra, dejarte llenar por la palabra. Por eso es que en esta iglesia se enseña palabra y por eso es que, voy a usar un término, los hermanos palabra son los hermanos que están llevando el Evangelio, son los que aprovechan una oportunidad para que cuando conocen a alguien, a través de ese conocer a alguien o ayudar a alguien o lo que sea, están llevando el Evangelio. Ahora, escuche bien lo que voy a decir, amada iglesia. El Evangelio de Jesucristo, este Evangelio poderoso, no son palabras, sino que conllevan un hecho. Un ejemplo, si conocemos una familia que sabemos que hay pobreza, que están pasando dificultades en la salud, que viven una vida descarriada de Dios, quizás porque su padre, porque el padre de ahí está ausente de su casa porque está presente en todo lo del mundo, y hay niños que están creciendo y cuántas situaciones ahí, pero lo sabemos y sabemos que ocupan a Cristo, pero nos acercamos nosotros algún día ahí a tocar la puerta y a decir: yo quiero sentarme con ustedes un rato, ¿cómo están ustedes como familia? Yo he venido a ayudarles en alguna cosa. A veces hasta proveyendo para pagar un recibo de agua, se abre una puerta para predicar el Evangelio. Se abre una puerta para predicar el Evangelio. Dijimos que muchos ven el Evangelio como un algo. Muchos ven el Evangelio como un algo, pero el Evangelio no es algo, el Evangelio es alguien. El Evangelio es llevar a Cristo. El Evangelio es llevar a Cristo y a Cristo resucitado. Si usted creyó, amada iglesia, que usted hoy vino a recibir, entonces está bien, usted vino a recibir. Pero muchas veces, vea lo que comencé diciendo, y es que venimos como otra vez deseando llegar como al restaurante y llenarnos y salir llenos, pero llenos nosotros. Hoy tú te llevas una palabra y Dios verá qué haces tú con esa palabra. Porque Dios pondrá delante de nosotros personas, pondrá gente que tendrá que oír la palabra de verdad. Porque la iglesia, nosotros somos portavoces del Evangelio de Jesucristo. Y no hemos sido llamados solo, como dije antes, a ocupar un espacio y un lugar, sino que hemos sido llamados a llevar a Jesucristo ahí, a rincones, a lugares, a naciones, a través de la manera que sea. ¿Saben por qué? Porque Cristo todavía está presente, porque esto aún no ha terminado. Hoy todavía hay esperanza para todo aquel, además, es lo que dice Eclesiastés, aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos. Porque mejor es perro vivo que león muerto, dice la Escritura. Ya los muertos nada saben. Y el que muere sin Cristo tiene asegurada un lugar eterno. No era Cristo el que los quería enviar ahí, no era el plan de Dios, sino que la gente por voluntad propia elige ese camino. Pero cuando sobre nosotros esa luz es expuesta, nosotros despertamos, nosotros venimos a esa santa y buena voluntad de Dios con los hombres. Y ahora comenzamos a caminar en otra dirección.
Antes estábamos de espaldas estamos frente a la cruz de Cristo, siendo alumbrados y caminando conforme a la dirección de Él. Amén. ¿Verdad que vamos avanzando? Ya yo no sé si este mensaje lo podré terminar hoy o seguiremos más adelante cuando el Señor así lo decía, porque la iglesia es la iglesia siempre debe ser una iglesia discipuladora, una que hace discípulos. Jesús dijo: id y haced discípulos a las naciones, vayan y hagan. Jesús está dando una dirección, pero una dirección con acción, de ir y hacer discípulos a las naciones. Alguien entre ustedes podrá estar diciendo: ese mensaje no es para mí, porque yo no soy predicador, ¿y qué voy a decir? ¿Sabían ustedes que la Escritura registra muchas maneras de cómo muchos en la Escritura, acá en este santo libro, llevaron el mensaje de Jesucristo? Y no todos fueron a través de un púlpito como en el que yo estoy ahorita. ¿Acaso no hemos oído de la hermana Lidia, de la primera europea convertida? ¿Qué hizo la mujer samaritana? Si fue contar las cosas lindas que Dios había hecho. ¿Acaso no así muchos otros en la Escritura? Uno que era perseguidor de cristianos, uno que estaba aún apedreando a cristianos, ahora se encontraba en el Areópago allá en Grecia, pregonando la palabra y predicando la palabra de verdad frente a una gran cantidad de filósofos y de gente que entendía muchas cosas. Porque la palabra del Señor no está encadenada. ¿Sabe cuándo se encadena? Cuando nosotros la encadenamos. Bueno, si se pudiera decir así. Pero déjate usar por Dios. Abre tu boca, envía un mensaje. ¿Cómo es posible que cuando recibimos un mensaje de alguien que ya no está, de alguien que ha muerto, y entonces nos dolemos y cuántas cosas? Es la cultura nuestra, la cultura de este mundo muchas veces, a la que damos lugar. Pero qué bueno es seguir pregonando la palabra de verdad a través de un mensaje, a través de algo que pudiéramos enviar. Ahora hay tantos, pero tantos medios. Llegar, amada iglesia, a los corazones de la gente es rápido, pero escucha bien lo que te voy a decir en esta hora. Hay algunos que los veo como dormidos y algunos están literalmente dormidos. Pero hay algunos que tomarán esta palabra como semillas, porque nosotros, los cristianos, los hijos de Dios, diga conmigo, somos agricultores. Y somos los encargados de llevar este mensaje como una semilla. Como una semilla, y ya lo vamos a ver. Qué bueno es el Señor. La salvación no es una idea o un invento de los evangélicos, adventistas o mormones. La salvación es la obra de Dios completada en cada uno de los elegidos y de los nacidos de nuevo. Eso es lindo entenderlo. ¿Sabe cómo la iglesia se da cuenta? Escuche bien, amada iglesia. Y de repente no estaríamos dando un mensaje de estos hoy para activarnos nosotros en la fe y llevar un mensaje porque ya lo sabemos. ¿Sabe por qué lo haríamos y por qué lo estaríamos haciendo continuamente? Porque entendemos lo que es una salvación tan grande y entendemos lo que es ser sido librados del poder del pecado y de la maldición que están presentes hoy en todo el mundo por la raza caída. ¿Acaso no es lo que dice Romanos 3:23? Porque por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Alguien sin Cristo, escuche bien, alguien sin Cristo
eso es lo que tiene, destitución de la gloria de Dios. ¿Saben qué es destitución? Es separación. ¿Separación por qué? Por el pecado que reina en el hombre. Pecado por darle la espalda a Dios. Pecado que ahora, aquella destitución que tenía cuando tiene dirección hacia Cristo, cuando escucha las palabras de Cristo, cuando se deja guiar por Cristo, cuando abraza la cruz de Cristo, no es el mismo. Y empieza una nueva vida a surgir dentro de él, a vivir dentro de él. Ustedes saben, amada iglesia, escuchen lo que voy a decir aquí. Abra sus ojos, despiértese. Algunos aquí van a tener que hacer esto. Trate por todos los medios, amada iglesia, y le he escuchado a mi pastor decirlo. Trate de dormir bien para que pueda venir a la iglesia a darle una ofrenda al Señor y no darle una ofrenda a su hombro. Ya hasta me perdí. Gloria al Señor. La salvación es la buena voluntad de Dios para con los hombres. Esto es Cristo revelado, aleluya, en el tiempo señalado. La Escritura hablaba, y eso comenzamos diciendo, de que Jesús había sido destinado, sí. ¿Y desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los tiempos postreros. Si tú tienes la salvación de Cristo, si en ti ha renacido Cristo, si eres un nacido de nuevo, ese Cristo redentor, ese maravilloso Dios a través de la ofrenda maravillosa de Cristo, es el resultado en ti de un Dios manifestado, de un Cristo manifestado a nosotros. Por eso no somos los mismos, por eso no participamos de las mismas cosas que antes, por eso no somos como antes, por eso no somos atraídos como antes, por eso el pecado, aunque está ahí, no nos atrae con fuerza, porque más fuerza y más poder tienen la gracia maravillosa de Dios, y que Él nos está atrayendo y nos está atrayendo y jalando y moviendo siempre a esta maravillosa cruz, la cruz de Cristo, cruz que muchos han despreciado, cruz que hoy muchos le han dado la espalda. Y hoy, ¿cómo caminan? Como lo dice Romanos 3:23, porque por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria. Yo no quiero estar destituido de la gloria de Dios, yo quiero estar pegado, quiero estar cerca, no quiero estar separado. Queremos estar cerca de Él y fuera, como ha dicho nuestro pastor, de ese maldito pecado que nos persigue. Recuerden que la obra maravillosa de Jesús es en la justificación, como lo dice Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. ¿Por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Y ahora nos encontramos en este desierto que es la vida. Desierto que demanda de santificación. Fuimos, como recuerdan ustedes, liberados ¿de qué? De la condenación del pecado. Esto es la justificación. Y ahora, atravesando este desierto, estamos siendo santificados. Sí, estamos siendo santificados. Y es una palabra que muchos que son iglesia, digo que son iglesia, ahí patinan, y ahí patinan, y ahí patinan, y más tarde ahí mueren. Mueren, sí, y son rescatados, y están delante de Dios un día y tienen la salvación, pero porque Dios tuvo que cortarlos. Yo no quiero que Dios me corte, yo quiero llevar fruto abundante a Él. ¿Saben qué es lo que sí tenemos que anhelar? Que Dios nos pode. Que Dios nos pode, porque dice que a los que llevan fruto, Dios los poda, es lo que dice Juan 15, en la vid verdadera. Dios los poda para que ¿qué? Para que lleven más fruto, porque ese fruto da gloria al Padre. ¿Alguno le puede dar un aplauso al Señor en esta hora? Gloria al Señor. Ahora sí vamos a comenzar a predicar la palabra.
Vamos a ir, vamos a ir a Salmos en el capítulo 126, Salmo 126, ahí los hermanos Cristian, muy gentil, que siempre está atento a elaborar esas imágenes y a muchas otras cosas que con anticipación se las estamos pidiendo, y es un servidor muy hermoso en la casa del Señor. Está llevando semillas, semillas. Porque, amada iglesia, una cosa es sí ser nosotros de bendición y agricultores desde la casa del Señor, y de aquí para afuera. De aquí para afuera se nos abren un montón de puertas para pregonar esta palabra de verdad. Diga conmigo, yo no quiero ser como Jonás. Yo no quiero ser. Jonás tenía una encomienda, ¿sí o no? Ya vimos qué pasó con esa encomienda. Al final logró el propósito de Dios, pero con muchas lágrimas, con mucho dolor. Y Dios preservó su vida porque era el profeta de Dios, porque era el hombre de Dios. En el Salmo 126 y en el versículo 5 y 6, amén, dice así, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo: los que sembraron con lágrimas, ¿qué dice? Con regocijo segarán. Voy a leerlo otra vez. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Versículo 6. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla. ¿Cómo irá? Andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Yo cuando vi este pasaje, fue muy hermoso porque nosotros como pueblo de Dios tenemos un compromiso de llevar la palabra y tenemos un peso fuerte también de llevar la palabra del Señor. Y muchas veces pareciera ser que nuestro esfuerzo es en vano. Digo esfuerzo porque según lo que dice este salmo, andando y llorando. Amada iglesia del Señor, ¿te sales tú de tu silla, de tus comodidades, para dirigirte, como lo dije antes, a una casa, a un hermano, a una persona que conoces, a una persona que está sufriente? Vas y formas parte de su sufrimiento, su dolor, todo por llevar una semilla. Todo por llevar una semilla. Todos los días el sembrador por excelencia pone en nuestras manos, a nosotros los sembradores, semillas listas para germinar, para crecer. Jesús fue uno de los que predicó acerca de la parábola del sembrador, que también tengo aquí en mi bosquejo. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla. Y oiga la promesa, pero volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Gavilla es algo un poco más grande que un manojo. Esto se refiere al trigo y otras cosas más, pero aquí lo que apunta es al trigo, de que no era un manojo, un manojito, sino una gavilla, un buen grupo de cosecha, es lo que está hablando. Y así vendrá entonces con regocijo. Oiga, amada iglesia, todo lo que tú como iglesia
estás recorriendo, estás andando y estás llevando y estás llorando, un día vendrás y te encontrarás con un regocijo tan grande porque verás el fruto y verás la cosecha de eso, cosecha que alegrará a nuestros corazones, pero que alegrará más el corazón del Padre. ¿Cómo fue el regreso del hijo pródigo? El padre se alegró al verle, corrió hacia el hijo, nunca dejó de ser hijo, ciertamente era pródigo, pero corrió al verle y se echó sobre su cuello y le besó. Y dijo: traed el mejor vestido y vestirle. No fue que le dijo: vaya, vístase, hijo, vaya y se pone aquel anillo, vaya esto. No, porque así nos recibe el Padre, llenos de hedor a porqueriza y hedor a muerte, como estaba este hombre allá. Así estábamos nosotros. Y el que conoce de esta salvación tan grande, conoce de su miseria y de su estado en el que estaba un día, su condición. Por eso es que no ignora todo lo que se mueve alrededor. Y el mundo de miseria en el que muchos están, aunque tienen puesta una máscara o una careta enfrente, y lo que vemos es lo que a primera vista tenemos, pero por dentro hay hedor a muerte. Yo estoy diciendo lo que la palabra dice, nada más. Y le vistieron y pusieron, no fue que él pusieron anillo en su dedo, devolvieron autoridad. Nosotros todos fuimos hijos pródigos un día, allá queriendo comer algarrobas porque no había que comer. Y Dios en su buena voluntad hizo en nosotros una operación hermosa. Eso que dice en ese registro de Lucas, en el capítulo 19, y lo que habla y lo que dice de este hombre, que volviendo en sí, es esa intervención. Ese volver en sí no lo hizo decir: ahora iré a la casa de mi padre y me volveré a meter ahí. No, dijo, dice, me levantaré e iré, vea lo que dice, e iré a la casa de mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y he pecado contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, trátame como a uno de tus jornaleros. Esa es la condición en la que los hijos pródigos vuelven. Hay mucha gente que se fue del evangelio y ha comido algarrobas allá afuera, pero llegan con un espíritu a la iglesia como diciéndome: voy a ver cómo predica este, voy a ver cómo es la alabanza ahí, voy a ver si en esta iglesia son de amor. Y empiezan, no llegan con un corazón, como todos hemos llegado a participar de este maravilloso evangelio, con corazones contritos y humillados. Dice la Escritura que cuando el padre lo vio, si ustedes leen, dice: y fue movido a misericordia. Fue movido a misericordia. Cuando tú y yo nos encontrábamos con ropas de hedor, muerte y podredumbre en Lodebar, como estaba aquel hombre, ¿le recuerdan? ¿Cómo se llamaba? Mefiboset. En Lodebar, tierra de tristeza, dolor, de olvido, ahí habitaba ese hombre, Mefiboset, que somos usted y yo. Pero un día el rey nos manda a llamar, pero un día el rey nos acerca a él, y ese rey es poderoso,
Es el único que nos llama a comer a su mesa. Y no quiero salirme del tema, lo que quiero es que nosotros entendamos que esta salvación tan grande no puede quedar encerrada en cuatro paredes. No puede quedar en que como yo toco la guitarra, o como toco el piano, o como soy maestro en esto. Eso es un servicio que damos a la iglesia. Pero la encomienda de predicar a los perdidos está vigente, está presente. Amén. Gloria a Dios. Dele otro aplauso al Señor. Mientras nos despertamos otro poquito. Qué bueno es el Señor. No te canses de ir andando y llorando. ¿Todo por qué? Por llevar la semilla, que es el Evangelio de Dios, que es el Evangelio del Señor. Dios mío, no, llevo como un 20% de este mensaje. Aleluya. Dice Hebreos 2 en el versículo 10. Hebreos capítulo 2, versículo 10. Reina Valera del 1960. Estoy leyendo para ustedes. Oiga qué bonito esto que voy a decir. Qué tremendo. El verdadero evangelio, escucha bien, el verdadero evangelio presenta a la corte celestial. ¿Cómo es eso, la corte celestial? Presenta a Dios Padre Juez. Yo soy el acusado. Yo merezco ser enjuiciado y merezco ser condenado. Eso es lo que la Escritura dice. Y ahí está Satanás y todo su ejército en las bancas o en los banquillos. Sí, ese no se merece la salvación. Sí, porque ese es este. Sí, porque este es otro. Sí, porque aquel día hizo esto. Y mira, y te dan una lista de todas las cosas malas que tú has hecho. Pero Jesucristo es el abogado defensor. Con el asistente, ayudador y paracletos del Espíritu Santo, que está ahí para abogar en nuestra defensa. Y ya no hay condenación. No hay condenación, porque Jesús dice, Él sí es culpable, sí, Él sí es culpable, pero yo asumo esa culpa. Pero yo asumo todo su pecado, yo lo llevo. Y él pagó con su sangre. Nuestro Señor pagó con su sangre. Y un día somos absueltos. Somos todo lo que era en nuestra contra, ahora en Jesucristo. Por eso es que es en Cristo que nosotros somos salvos. Quita a Cristo, quita al Señor, comienzan a verse tus ropas de hedor, de muerte, de vergüenza, de miseria, de calamidad. Y no eres más que un simple mortal. Hebreos 2:10. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones. ¿Puede repetir eso conmigo? Perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Esto es Cristo. Esto es Cristo maravilloso. Perfeccionado, oiga bien, por las aflicciones. Y a nosotros nos dicen, despiertes hermano en la iglesia y ya estamos incómodos. Hermano amado, escuche bien.
Si usted es una persona de la palabra de Dios, usted recibe un mensaje como estos hoy. Recibe una palabra profética, sí, la más segura, por cierto, la Escritura. Recibe también, o sea, si usted es alguien que recibe la palabra de Dios, recibe el buen consejo de Dios a través de la palabra por la consolación, pero también por la exhortación. Nosotros hemos recibido aquí palabras de exhortación y decimos amén. Y decimos amén. Porque eso es la palabra de Dios. Cuando estás en un lugar y no recibes exhortación, huye de ese lugar, porque no es la palabra de Dios. ¿Y sabes cómo te das cuenta que es palabra de Dios? Porque te incomoda tu carne. Pero vivifica el espíritu. Por eso después sientes ganas de orar, ganas de alabar, algo dentro de ti fuerte que te invita a orar. Venga, mi amor, dice el esposo a la esposa, hoy vamos a orar. Apague ese teléfono, apágueme en ese tele familia, hoy vamos a orar, hoy nos vamos a reunir. O mejor aún, dice, lo programa y dice, recuerden que hoy a tal y tal hora esta familia se reúne para adorar al Señor. Y tú empiezas a ver cosas lindas que empiezan a surgir a través de una vida ligada a la palabra de verdad, que es la palabra del Espíritu. Y te es más fácil contrarrestar las cosas de la carne. Cuando cargamos nosotros el evangelio del reino, hay un mensaje para dar. No es nuestro mensaje, son las buenas nuevas de salvación. Es la buena noticia. Y la buena noticia, cuando llegó a nosotros, ¿cómo comenzó? Con una mala noticia. Que debes renunciar a ti mismo. Porque cuando comenzamos a seguir a Jesús, nuestra vida se acabó. Nuestra vida se terminó. Porque ahora es la vida de Dios. ¿O acaso no es lo que dice el hermoso pasaje, aquel en la Escritura citado por el apóstol Pablo? Y ya no vivo ¿quién? Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y si Cristo vive en mí, vuelvo y digo, y si Cristo vive en mí, si realmente Cristo vive en mí, Cristo sale. Ese Cristo ve a otros y busca la manera de ayudar, de apoyar. Busca la manera de edificar, no de destruir, sino de edificar. Ve al caído y como el buen samaritano, lo levanta, lo lleva a su cabalgadura y lo lleva al mesón, lo lleva al lugar donde van a ser tratadas sus heridas. Ese es el evangelio de la verdad. Es el evangelio, ¿saben qué es? Una vez leí, aquel que va en su hermoso carruaje y que ve a uno de los que no es de su misma clase social y ve su condición y se baja de su carruaje y lo recoge y lo sube aún en su condición malherido y lo lleva y ahora lo hace parte de esa vida que él es. ¿Saben por qué? Porque ese que iba en ese carruaje un día estuvo ahí. Y alguien con el evangelio del reino se bajó y lo rescató. Y todo eso se debe, sí, a una semilla, a una colaboración, pero todo se debe a una hermosa encomienda de nuestro Señor Jesucristo, dada a conocer allá en Mateo 28. Léanlo al final de esa poderosa y hermosa encomienda que debe tener presente la iglesia. ¿Alguien me dice cómo estamos con el tiempo?
Ya vamos terminando, Marquitos. Y el mensaje ahí va a quedar, lo sé, para luego continuarlo. Voy a terminar diciendo esto. El Evangelio tiene 3 características a identificar inmediatamente. Óiganlas. Número 1, enaltece al Salvador. Enaltece al Salvador. Hace que la luz de Cristo alumbra nuestro mundo de tinieblas. O sea, si tú llevas el mensaje que es, va a enaltecer al Salvador. Ese mensaje va a hacer que Cristo, que la luz de Cristo, alumbre el mundo de tinieblas. Tú entregaste un mensaje. Tu misión no es ir a sacarle todos los pecados a alguien. Tu misión es llevar un mensaje y que el mensaje haga su efecto. ¿Cuál es el mensaje? Llevar la luz. ¿Cuál es la luz? Cristo. ¿Por qué llevas a Cristo? Porque tú eres de Cristo. Porque como dice la Escritura, que nosotros somos la luz del mundo, y una luz no se pone bajo un almud o bajo un mesón para que no alumbre, sino que se pone en un lugar alto donde pueda alumbrar y donde todos puedan ver la luz que es Cristo Jesús. Amén. Número 3, logra su objetivo en los escogidos según la cadena dorada de Romanos 8, en el capítulo 8, sí, y en sus versos allá 28, 29 y de ahí para adelante. Eso logra el Evangelio. Su objetivo, ¿en quiénes? En los escogidos, según la cadena dorada de Romanos 8, que recuerdan bien, a los que antes conoció, predestinó, llamó, justificó y glorificó. Ya la obra del Señor la hizo completa. Lo que nosotros tenemos es que al ser alumbrados por esa verdad, escuche bien, esa cruz es la luz. Y cuando se me expuso la verdad, veo como una pequeña luz, como algo que está alumbrando. Y en mi mundo de tinieblas, vuelvo a ver esa luz. Y cuando veo esa luz, me llama más la atención esa luz. Y esa luz me empieza a ver mi mundo de vergüenza, de miseria y de calamidad y lo malo que he sido. Y entonces es hora de caminar hacia la cruz, que la cruz es salvación. Y esa cruz empieza a disipar todo pecado, empieza a desintegrar todo ese pecado según la cabeza federal de Adán. Y empieza Dios a formar en nosotros ese nuevo hombre, ese ser interior que ahora anhela y busca y le apele todo lo que es conforme a Dios. Voy a terminar ahora sí. No el mensaje, todo, sino esta parte por la hora que conocemos. El Evangelio, amada iglesia, quería llegar aquí. El Evangelio es Jesús diciéndonos a todos nosotros, yo soy el pan de vida. Yo soy la resurrección y la vida. Yo soy la luz del mundo. Eso se llaman los yo soy de la Santa Escritura. También dijo, yo soy el buen pastor. Y el buen pastor su vida da por sus ovejas. También dijo, yo soy la puerta. No hay otra entrada. Él es la puerta. Dijo también, yo soy el camino y la verdad y la vida. Y nadie irá al Padre, nadie estará con el Padre, si no es a través de mí. Dijo también, yo soy la vid verdadera. Dijo también al apóstol Pablo en los días siendo Saulo de Tarso, yo soy Jesús a quien tú persigues. En esa historia, ay Dios mío, sigue la predicación, vino resplandor de luz. Primero, resplandor de luz, eso fue lo que detuvo a Pablo. Luego una voz del cielo. Vean cómo sucede un encuentro. Luego una voz del cielo. Primero resplandor, es su luz.
luego una voz del cielo y luego una pregunta: ¿por qué me persigues? Y luego, como cuarta cosa, yo soy Jesús. ¿Ve? Yo soy Jesús a quien tú persigues. También dijo Jesús: yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Yo soy la raíz del linaje de David. Yo soy la estrella resplandeciente de la mañana. Y todas y más cosas que Jesús es en nosotros por esa bendita gracia, y que muchos hoy no tienen a este yo soy con ellos. ¿Se dan cuenta de la encomienda? Ese evangelio o este evangelio del reino tiene que ser predicado, así como en aquellos días, cuando se predicaba y el predicar acarreaba una serie de episodios dolorosos, tristes y vergonzosos, entre muchos, el primero Cristo, que por predicar la verdad murió crucificado. Vean el ejemplo. Que no vino a lo suyo, que vino a hacer la voluntad de Dios. Amada iglesia, hagamos la voluntad de Dios. Llevemos la palabra de verdad, llevemos el evangelio del reino, de todas esas cosas buenas que Dios nos ha llenado, llevémoslas a otros. Pongamos en otros este yo soy, este santo evangelio, estas palabras de verdad. Aleluya, y que éstas nos ayuden a seguir adelante. En el nombre de Jesús, puestos en pie, amada iglesia, vamos a orar dando gracias al Señor en esta hora. Padre bendito, muchas gracias. Gracias por tus palabras, Señor, por tu consejo, por tu ayuda, por tu intervención. Dios mío, un día no éramos nada ni nadie, Señor. Y en tu buena voluntad, Señor, en el tiempo señalado para nosotros los hombres, luz resplandeció sobre nosotros, Señor. Así como en aquellos días, Señor, y lo que había dicho el profeta Isaías, Señor, así sobre nosotros, Señor, ha venido la luz de salvación, la luz de vida, la luz que restaura, la luz, esa luz que nos lleva a ver nuestra condición del pasado y nos alumbra nuestro camino presente y por delante, Señor. Gracias, poderoso Señor, porque tú lo estás haciendo. Gracias, poderoso Señor,